Bueno, ahora sí, ahora nos ponemos serios, vamos al tema de hoy. Lo que no se grabó, no se grabó. Siempre digo que las cosas más interesantes de la vida son aquellas de las que no queda registro, y ni hablar son las cosas fugaces, lo que acontece, se vive y desapareció, ¿no? Tampoco esto fue un comentario que profundo, pero capaz que tampoco fue nada interesante, no pasa nada. Profe, Eh, sí, Kevin. puede ser que también, o sea, con esa frase puede ser que los mejores momentos tampoco tienen fotos, una cosa así. Claro, dice, no queda registro, ningún tipo de registro, ¿no? Va el registro de la memoria por ahí, ¿no? El recuerdo, eso, es el mejor registro. Eh, Miren, esto que les comenté recién, son como las bases de la escuela nueva, ¿no? Esto estamos ya en la segunda unidad. En la primera unidad vimos lo que es la escuela tradicional, vimos 2 textos, después hay un tercer texto que por una cuestión de tiempo, como las bases ya están por ahí, estoy pensando que quizás dejo un pequeño trabajo para que lean ese texto, básicamente, ¿no? Y comenten ese texto. Eh, y pasamos rápidamente a la unidad número 2, que es escuela nueva, y yo lo que armé fue un pequeño cuadrito con algunos puntos para que me van a ayudar y ustedes también para desarrollar un poco esta idea, pero tiene que ver con esto, ¿no? Eh, a mí siempre me gusta como romper el hielo con un comentario que parece ser, que de hecho lo es personal, que no tiene nada que ver con el tema del día, y mostrar que sí tiene que ver con el tema del día, que es el tema de una pedagogía del interés, ¿no? La escuela nueva nos presenta una oposición, se presenta como una oposición a la escuela tradicional, entre otras cosas, porque sostiene que tiene que estar basada, entre otros principios, en el principio del interés del alumno, ¿no? Los temas tienen que ser interesantes para el alumno, pero además tienen que surgir, eh, tienen que surgir de esos propios intereses. No es que el docente va a acercarle, ¿no? Una propuesta y a decir, este tema es interesante para ustedes. Bueno, porque ahí me da una contradicción. ¿Cómo sabes que es interesante para nuestros alumnos tal o cual tema? Es un presupuesto del docente que se sigue posicionando como por delante del alumno, ¿no? Y la escuela nueva dice, de hecho, el texto este habla del giro copernicano en educación. ¿Por qué habla de un giro copernicano? Bueno, porque implica descentrar, ¿no? Que lo que está en el centro deje de estar en el centro, pero sí que exista un centro, ¿no? Entonces, en este caso, el giro copernicano en educación significa que el docente deje de ser el centro, ¿no? Como en su momento se pensaba que la Tierra era el centro, ¿no? Del universo, y que en ese lugar aparezca la figura del alumno, ¿no? El alumno, bueno, el texto es bastante arcaico, utiliza el género masculino para referirse a todos los géneros, ¿no? Eh, que el alumno sea el centro. Y entre esos principios, si se corta, obviamente, miren, ahora que estamos grabando, pongan la asistencia, y cuando se corte vuelve el que quiera. Va, en realidad no hace falta que se quiere ir ahora, se va ahora, ponen la asistencia y se va, qué sé yo. Pero sí pongan la asistencia para que quede el registro en el chat, por favor. Pongan la asistencia que estoy grabando. Eh, Profe, ¿usted siempre usó Zoom nomás para dar clase o no? Siempre he usado Zoom, me resultó más práctico. Aparte, ¿sabes por qué? ¿Vos decís porque se Ujú. corta? ¿O No, no, porque...? no. No, no, porque me mide rebotón en ese sentido. Te aparece siempre quién se va y quién entra a la clase. Siempre te aparece un registro abajo y te manda al Ah, frente siempre. Acá no, acá claro, si vos se te corta por algo, no, no te avisa, digamos. claro, tenés razón. Bueno, porque como a mí no me importa eso, de hecho lo digo ahora que si quiere ir se va, o sea, pone la asistencia y se va, está todo bien. Uso Zoom porque como se corta el Zoom gratis a los 40 minutos, me da una pauta de que pasaron 40 minutos, si no, capaz que son 2 horas y estoy ahí. Eh, es cierto eso, Kevin, que te manda al frente. Bueno, entre otros principios, la escuela nueva, ¿no? Que surge a finales del siglo XIX, dice que en realidad los temas, la escuela de la educación tiene que centrarse en los intereses del niño, ¿no? Dice del niño, pero se refiere en general a los alumnos en general. El alumno es el centro, ¿no? Y además sus intereses propios son el centro del cual debe partir eh, la educación, porque no dice nada que uno no pueda intuir más o menos, ¿no? A ver, en la vida uno activa y uno funciona y trabaja muy bien en aquellas cosas que a uno le interesa.
todo aquello que no proviene desde el propio sujeto, desde los intereses del propio sujeto, tendemos a realizarlo por compromiso, por obligación, pero no con alegría, que eso es una palabra que utiliza este texto. Perdón, vamos al texto y un cuadrito que armé. A ver, voy a compartir, perdón, la pantalla eh, así les muestro también, puedo saltar del cuadro al texto. El libro que ya cargué, pedazo de fotocopia mal digitalizado, es el de Bloch, Fundamentos y Finalidades de la Nueva Educación. Sí, sí, lo cargué hace un ratito en la plataforma. Bueno, comienza hablando, ¿no?, de la revolución copernicana en pedagogía, por esto que les comenté, básicamente es eso, ¿no?, de que el docente deje de ser el centro y pasa a ser el centro del alumno. Y yo marqué acá, es una especie de punteo de los ítems más importantes del libro, una especie de contraposición entre la escuela tradicional y la escuela nueva. Bueno, en primer lugar habla voy a ampliar un poquito más, de la revolución copernicana y de que la educación y el desarrollo del niño debe darse desde dentro, ¿no?, desde los propios intereses del niño. O sea, hay un movimiento que va desde dentro hacia afuera. Va desde lo más cercano a lo más alejado, y desde dentro hacia afuera. Desde los intereses del niño, que son intereses muy concretos, eso también hay que recalcarlo, ¿no? Siempre de hecho, el tema de los intereses abstractos y generales forma parte del campo de los adultos, digamos, ¿no? O sea, entonces es muy curioso que un niño intentemos desarrollar como un conocimiento abstracto cuando no nos acercamos hacia ese conocimiento, que también tiene su valor, pero si no nos acercamos desde el contexto cercano del alumno, que en parte a nosotros también nos toca eso. Digo, cuando uno va a hablar sobre un tema, a mí me pasa mucho en filosofía, es muy difícil hablar de filosofía en general así, y un nivel extremadamente abstracto, cuando uno no parte de alguna cuestión de la vida cotidiana que nos toca a todos nosotros. Entonces, qué sé yo, querés darse el tiempo de Heidegger, y qué sé yo, le va a hablar de la distinción entre el ser y el ente, y alguien diría con justa razón, qué sé yo qué es esto, qué me importa, no sé qué sentido tiene, porque no te está tocando ahora. Resulta ser que si vos le adelantás de antemano, o sea, una idea muy heideggeriana que está en el Ser y el Tiempo, en la obra El Ser y el Tiempo de Heidegger, y vos le decís que Heidegger es como tirar una frase de efecto, habla del ser para la muerte, que somos un ser para la muerte, bueno, algo te tiene que llamar la atención, diciendo, ¿qué me va a decir sobre la muerte? Entonces, a partir de ese interés personal, que nos atraviesa a todos, ¿cómo que vas a poder desarrollar Ser y Tiempo, que es extremadamente complejo, que tiene conceptos y un grado de abstracción, digamos, difícil de seguir, pero cuando vos ya captaste la atención, porque tocaste una fibra muy íntima de tu alumnado, la cosa se presta un poco mejor, ¿no?, a desarrollarse. Bueno, no es nada que uno no puede intuir. Entonces, en la primera parte del texto nos habla de esta revolución copernicana, de la educación y el desarrollo del niño desde dentro, de los propios intereses, y por otro lado tenemos la escuela tradicional, que la educación y el desarrollo del niño siempre es desde fuera hacia adentro. Es decir, es como que, miren, ya a mí me viene a la mente la expresión clásica cuando un alumno se atreve o se atrevía, creo que ahora ya no llegamos ni siquiera a eso, a preguntar y a cuestionar si para qué me sirve. Entonces, el docente siempre le decía, ya vas a ver, diciendo, bueno, no, ya vas a ver, déjame que te explique, y al final vas a encontrar sentido a la materia o al contenido que estoy dando. ¿No era más fácil, tipo, ser una especie de spoileador de películas y es como anticipar el final y decir, mira, esto te va a servir para esto, o esto es significativo, creo que es significativo por esto? Entonces ahí como que le contás el final y capaz que después se siente más motivado. Yo sería de las personas que si a mí me contás el final de una película, ahí veo si la miro o no, contrariamente a sentir que me la jodieron y que no tiene sentido. No, porque capaz que, bueno, si terminaba así, ¿para qué me voy a comer 3 horas de película si sé que no me va a gustar el final? Hay gente que no le toques el final, quiere la sorpresa, diciendo, pero la sorpresa al costo de clavarte viendo una película 3 horas que termina siendo un desastre. No, contame el final. O sea, si en el mundo en el que vivimos, o sea, la verdad que tampoco nos va a cambiar la vida salvo que sea, miren, les tiro un dato, capaz que con esto se van
de la clase y se llevaron lo mejor de la clase, salvo que vean Medianoche en París de Woody Allen. Y yo no tengo mucho cine, pero hay que ver esa película, es más, ¿puedo buscarla? ¿Alguien la vio? ¿Alguien vio Medianoche en París de Woody Allen? Bueno, hay que ver, hoy vean esa película, atiendan a lo importante hipotecando lo urgente una vez en la vida. Vieron que uno todo el tiempo está hipotecando lo importante en pos de lo urgente, que es nada, la basura cotidiana que tiene fecha de vencimiento. Entonces jódanse en el resto de las cosas que tengan que hacer en el día. No guarden para el fin de semana. Es horrible guardarse una buena peli para el Yo de fin hecho de estoy semana. arrancando ahora a verla mientras... Y cortá, Fer, andate de la clase. Andate y buscala y te juro que si fuera por mí te pongo un pie ya. Te podés ir tranquilo. Si dejo la clase ahora y voy a ver la peli. Qué bueno sería tener esa libertad de decir, docente, che, ¿sabes? Ni siquiera te aviso. Me voy con el aviso de, como dice Kevin, creo, que te vende el aviso de cosas y por ahí hasta mandás un mensaje y decís, che, jódanse, me voy a ver Medianoche en París. Tiraste la data y me emocionaste y me alentaste a eso, te cuelgo a la mitad de la clase. Lo avalo eso. ¿Qué pasa con la escuela tradicional? La escuela tradicional siempre deja para el final, es como anticipar que lo bueno viene al final. Y lo bueno nunca viene al final. Es como cuando, no sé, es como cuando empezás una relación afectiva y te dicen, banca, que el día de mañana lo vas a agradecer. Y no, yo creo que la verdad que si no le encontraste sentido al principio, dudosamente, es más, creo que si había algo de sentido al principio, al final de la relación, si la cosa va de mal en peor, menos todavía, o sea, no va a remontar. Bueno, con la escuela tradicional pasa eso. Siempre el sentido estaba al final, nunca llegaba. Por eso nos dicen, bueno, ahora no lo pueden ver, el día de mañana lo van a agradecer. Y el día de mañana no vas a agradecer nada de eso. Hoy en día, si no lo saben, hoy en día lo vimos, no acá, lo vimos en el taller con el texto, el artículo ese de Sigmund Bauman. eh, ¿Cómo se llamaba el artículo? ¿Cómo se titulaba? No me acuerdo cómo se titulaba. Desafío Profe, se no. está por cortar. Bueno, si se corta, Espera un volvemos. minuto, perdón que la interrumpa. No, bueno, vamos, cortamos y volvemos. Y de paso me acuerdo del libro de Bauman. Cortamos y volvemos.